Me avisan. Doctor, ahí, más atrás, era indeficiencia de vitamina B12. Ahí. Sí, esto hay que hacer un tratamiento paralelo, ¿no? El diabético utiliza medicamentos. Los medicamentos en sí generalmente producen beneficio, pero pueden producir alguna disminución de algo, como el, ¿cómo se llama? Bueno, un antirreumático que también produce disminución del complejo B y del ácido fólico, ¿no? El metrotexato, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, pero no es significativo desde el punto de vista terapéutico, de tal manera que eso lo podemos disminuir administrando 1 miligramo de cobalamina por vía parenteral, o si no, 5 miligramos de ácido fólico de uso diario, ¿no? O sea, paralelamente, ¿no? Paralelamente para que se establezcan los valores normales de de esta vitamina, ¿no? Lo que les puedo decir, agregándoles, ¿no? Que la metformina tiene un papel muy importante, es utilizado prácticamente por todos los médicos e incluso por los ginecólogos, ¿no? Para los quistes, ¿no? Siempre hay que manejar dosis significativas, porque por ejemplo, vamos a dar 500 miligramos, no va bien ni para la diabetes ni para los quistes. Hay que comenzar por lo menos con 800 miligramos en la comida principal. Y si quieren, pues de ahí pues adicionamos un desayuno y si hay alguna cena, pues con razón, ¿no? Hay una dosis tope, ¿no? Que oscila entre más o menos 2 gramos, ¿no? La presentación que viene de metformina es de 500, 750, 850 y 1000 miligramos, ¿no? Es un producto de venta bajo receta médica. Pero en todo caso, pues cualquier persona lo puede comprar en cualquier sitio sin ningún problema, ¿no? Ya. La precaución que hay que tener es a nivel renal principalmente, con la tasa de filtración glomerular. Ya cuando el paciente tiene más de 70 años, pues hacer más control, ¿no? No propiamente con la metformina, sino con la misma diabetes, ¿no? Ya, este es otro grupo de fármacos que son considerados los inhibidores del alfa-glucosidasa, en la cual mencionamos a la carbosamigritol, ¿sí? Esto lo que hace es una inhibición de las enzimas, de las enzimas que se transforman pues, en azúcares, o sea, los carbohidratos a nivel intestinal. Entonces ahí ponemos como ejemplo la alfa-amilasa pancreática, la alfa-glucosidasa, la glucoamilasa, la dextrinasa, maltasa, sacarasa, ¿no? Entonces, este es el objetivo principal de la droga, establecer una disminución. Y con esta disminución que se establece de la absorción de esta sustancia, pues indudablemente que va a disminuir su glicemia. Lo que no se puede garantizar con la carbosa es que disminuya eh, muy significativamente la hemoglobina glicosilada. Es una de las drogas antidiabéticas orales que disminuye menos, ¿no? 0,7 más o menos. Ese es el tope máximo. 0,7% disminuye la hemoglobina glicosilada. Entonces, ustedes saben que deben dar lugar a que el fármaco actúe por lo menos 3 meses, porque ese es el tiempo que recurre para que la hemoglobina glicosilada pues, pueda obtenerse un valor más exacto. Sí, químicamente tiene una estructura semejante a los oligosacáridos, se une irreversiblemente a la enzima, es degradada por bacterias en lo que es el hilio distal, retarda la absorción, ya les dije, de glucosa derivada de carbohidratos. Ellos pueden ver ustedes, ¿no? Una glicemia plasmática, y ven
aquí glicemia plasmática, aquí está la alimentación, aquí está el placebo, ¿no? Aquí está el placebo, este es el placebo y esta es la carbosa. Entonces estamos hablando 60 minutos más o menos. 60 minutos, este sigue siendo el placebo, no ha habido mucha disminución aquí, ¿no? Vean. Y este es la carbosa. Entonces estamos hablando que mientras el placebo a un tiempo, 55 minutos más o menos, la carbosa después de la alimentación, ¿no? Sí disminuyó significativamente. Podemos estar hablando aquí en este asterisco de 110 más o menos aquí, 110 miligramos por decilitro en comparación con un placebo. Entonces, en todo caso, en la parte de arriba ustedes pueden ver que la carbosa bloquea la absorción proximal de estas sustancias, ¿no? Ya tiene una biodisponibilidad, es por vía oral, esto, totalmente por vía oral. Tiene una biodisponibilidad menor al 2%, ¿no? El metabolismo bacteriano intestinal, la administración inmediata preprandial con el primer bocado. Siempre con el primer bocado es que se hace el control postprandial. En este caso preprandial, el primer bocado y postprandial a las 2 horas. Disminuye la hiperglicemia postprandial, eso es lo que les digo. La postprandial es a las 2 horas. Y hemoglobina glicosilada, sí, puede bajar en ayunas o todo el día, ¿no? Pero ese es dependiente de la glicemia que se tome en ese momento. Se ha reportado que esta droga no produce hipoglicemia, ¿no? Y esta parte que viene ahí es clara, ¿no? Más bien actúan como coadyuvantes, no actúan como monoterápicos. O sea, hay que darlo junto a otro medicamento, que puede ser, tranquilamente puede ser la metformina, puede ser cualquiera de los bibenclamida, es el que más se utiliza de la sulfonilurea, ¿no? Como efectos adversos, como la acción es a nivel intestinal, en esta droga, pues el paciente va a tener cuadros de dolor abdominal, diarrea, flatulencia. Sí, contraindicaciones, mucho cuidado en cirrosis, enfermedad inflamatoria intestinal y en síndrome de mala absorción. Sí, ya les dije, diarrea, hepatotoxicidad dependiente pero reversible. Ya. Y esto en realidad yo ya no debería darles esto porque en este momento ya no hay medicamentos que tengan glitazonas. Entonces, la droga más representativa que tú, digo representativa porque la única que quedó, ¿no? De las glitazonas, porque la roxiglitazona salió del mercado. Hasta hace algunos años se permitía el uso de la bioglitazona. Hay países, de pronto hay un rezago aquí en el Ecuador que se sigue utilizando, de la bioglitazona, ¿no? Se habla de nueva clase, sí, porque estos fármacos aparecieron por 1990 más o menos, ¿no? Pero comenzaron a salir, no por malos, porque tienen un buen efecto farmacológico, sino porque los efectos adversos eran muy graves, muy preocupantes. Entonces, esta droga más o menos actúa como la metformina, mejora la resistencia a la insulina y corrigen anormalidades del metabolismo lipídico. Esta droga se va a unir a los receptores PARS, que actúan como factores de transcripción y que cambian la expresión de genes dependientes de insulina en el hígado. O sea, para que actúe esta droga requiere presencia de insulina. Entonces, ustedes sacan a colación o a limpio, como se dice, esta droga es exclusivamente para tratar pacientes diabéticos tipo 2, no es para tipo 1. Ya. Sí, la unión de las células PAR es la que produce esa mejoría en la actividad de la insulina endógena, ¿no? Cuando se une esta glitazona, yo me quedo con el nombre de glitazona, el otro es bien complicado. Es este, ¿no? Miren aquí. Esta de aquí, de tiazolidinediol, ¿no? Siempre hay que coger lo menos complicado. Entonces es mejor glitazona. De ahí tienen y las glitazonas, adipocitos, van al músculo,
La captación de glucosa pues va al músculo y hay menor producción de glucosa a partir de los mecanismos de glucogenólisis y gluconeogénesis. No hay, en realidad, no se ha comprobado que exista aumento en la secreción de insulina endógena. No se ha comprobado eso. Los receptores PAR son los que están allí, gamma, alfa, N2, ¿sí? Mejoran la respuesta de los tejidos blancos, ¿no? A la insulina, los órganos, ¿no? Por unión a receptores PAR, que son receptores nucleares proliferativos que actúan a nivel de receptores gamma perisomales. Y los RXR también, que son receptores de adipocitos y células, los receptores retinoides, musculares, células musculares que promueven la transcripción de ciertos genes insulinosensibles, que juegan un papel importante en el control de la glucosa y de los lípidos. Bien, los receptores PAR están localizados a nivel alfa, corazón, hígado, riñón, intestino, grasa parda. Estímulos son estimulados, ¿no? Por glucocorticoides, estrés, por la misma insulina y los AINES. Receptores beta, los beta, pues estamos hablando de cerebro, riñón, células de Sertole, intestino delgado. Gamma 1, vaso, intestino, grasa blanca, y gamma 2, tejido graso. Ya, las tiazolinedionas influyen sobre múltiples pasos en el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, ¿no? Especialmente en el tejido adiposo. Y aumentan la sensibilidad, o sea, el organismo funciona mejor con estas drogas alrededor de la insulina. Y en lo posible, pues usted sabe que el diabético tipo 2 lo que más tiene es resistencia a la acción de la insulina. Y el prediabético también tiene esto, incluso con ellos que debutan con la resistencia exagerada. Aumentan el efecto de la insulina en tejido muscular, hepático y adiposo. Sí, estas drogas son exclusivas para la diabetes mellitus 2. Para ayudar en pacientes con diabetes tipo 2 o usar la insulina, sí, no hay problema. Podemos utilizar paralelamente insulina y podemos utilizar paralelamente un antidiabético oral. De pronto se administra una vez al día insulina y el resto de las dosis el antidiabético. La pioglitazona, aquí estamos, sí, no está el nombre, pero nos estamos refiriendo a la pioglitazona. Vienen 4 y 8 miligramos, dosis 1 o 2 veces al día. Ya les dije, ¿no? Mejora la sensibilidad del organismo a la insulina, o sea, disminuye la resistencia del organismo a la insulina. Esta droga sí se puede utilizar sola, no necesita no es coadyuvante o ayudante, ¿no? Eso sí, eso sí. Puede venir combinada, por ejemplo, con metformina, pero es para favorecer el efecto, no porque necesite, como la carbosa de otro fármaco. Efectos adversos, miren que comienza siendo los efectos adversos un poquito delicados, porque hablar de anemia no es nada bueno, ¿no? Y peor hablar de edema, ningún paciente le va a gustar que se comience a hinchar por la toma de un medicamento, ¿no? Precauciones, solo se activa en presencia de insulina, por lo tanto, nada que ver en diabetes tipo 1. Son efectos que se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, puede reanudar la ovulación en mujeres anovulatorias, o sea, sin ovulación en su ciclo, ¿no? Premenopáusicas, ¿ya? Eso está como considerado, ¿no? Se podría aceptar como un efecto a esperarse. La pioglitazona tiene rápida absorción oral, efecto máximo en 6 a 12 semanas. ¿Sí? Ya, en 6 a 12 semanas, el 99% se une a las proteínas, metabolismo y eliminación hepático, ¿no? Para casos que no responden a otros agentes orales. Yo les digo sinceramente que
es muy poco lo que se está utilizando en este momento a nivel internacional este fármaco. No porque ser un mal efecto farmacológico, ¿no? Sino por las reacciones adversas. Yo ya les dije, miren, anemia y edema, eso no es una razón adversa manejable o aceptable, ¿no? La pioglitazona tiene dosis que se pueden variar a un máximo hasta de 45 y se puede dar de 15 a 45 miligramos, ¿no? Ya. Ya. Esta es una droga que puede iniciar, eso es lo raro, pero en todo caso de los estudios revisados hay evidencias de que esta droga puede reiniciar la ovulación en mujeres posmenopáusicas. Por eso les decía, premenopáusica se puede aceptar, pero ya posmenopáusica, bueno, un poquito extraño, ¿no? Pero en todo caso, está el efecto. Pérdida del efecto anticonceptivo de las hormonas que se utilizan como anticonceptivo. Y vienen los efectos adversos ya, ¿no? Los efectos adversos pueden comenzar con un riesgo mayor de hepatotoxicidad. Y la hepatotoxicidad parecería que no es nada del otro mundo, ¿no? Pero una hepatotoxicidad puede llevar a la necrosis hepática, puede llegar a una cirrosis hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las drogas que pueden producir hepatotoxicidad. ¿Por qué les digo esto? La diabetes no se cura. Entonces vamos a utilizar un medicamento, en un caso de estos, ¿no? La troglitazona o la pioglitazona, por el riesgo de hepatotoxicidad, la vamos a utilizar siempre. O sea, lo vamos a dar al paciente siempre. Entonces, ante una situación así de muchos meses, de pronto algunos años, el hígado sí se va a enfermar ante, ante una situación así. Aparte de eso, puede causar, pues, aumento de peso, edemas, retención de líquido, pues, que da el edema, falla cardíaca con pioglitazona y aumento de peso. Ya. Se ha reportado como reacciones adversas de la glitazona y el que está ahora, ¿no? Ahora en algunos países, pero la gran mayoría de países ya lo suprimieron. Anemia, cefalea, diarrea, infecciones respiratorias, dorsalgias, ¿sí? Aumento de riesgo de fracturas no vertebrales en mujeres más que todo. Y en hombres, un poquito más, se ha asociado la pioglitazona a un aumento en la frecuencia de cáncer vesical. Neumonía, alteración de la agudeza visual. O sea, no estoy diciendo que la pioglitazona produce cáncer vesical, no digo eso. Pero de 100 pacientes que no consumen pioglitazona y 100 pacientes que consumen pioglitazona, en los 100 pacientes que consumen pioglitazona va a haber una mayor frecuencia de aparición de cáncer vesical. Puede restaurar la ovulación, fue lo que les digo, es medio especial esto, ¿no? En mujeres premenopáusicas. Y su efecto puede durar hasta 4 meses. Ya, ahora de una manera general, tenemos allí mejoras reportadas en el control glicémico. Son buenas asociaciones. Yo creo que las sulfonilurias merecen mucho respeto, ¿no? A mí personalmente como médico lo que más me preocuparía de las sulfonilurias es la probable polisemia que pueden producir, ¿ya? En los varones principalmente, no estoy diciendo exclusivamente, que quede claro, puede haber interacción con alcohol etílico. A veces el paciente se logra olvidar, se olvida y toma. Entonces, cuando hay una asociación de sulfonilurea y metformina, hay que sumar los efectos adversos de los dos. Y hay que sumar, por ejemplo, la sulfonilurea produce aumento de peso.
La sulfonilurea libera insulina endógena, puede producir hipoglicemia. La metformina no, pero está el otro. Entonces pueden aparecer esos efectos. Entonces, pero miren, una hemoglobina glicosilada asociada, lo que podría disminuir 1.7%, asociando los dos. Insisto, sí, además que todo con la glibenclamida. Puede bajar la glicemia basal hasta un nivel, no que baje hasta 65, que quede claro, no. Por ejemplo, si tiene 190, 180, 140, puede bajar hasta un máximo de 1 hasta 65 miligramos por decilitro. Si combinamos la sulfoniluria más la glitazona, o sea, la pioglitazona, estaríamos hablando de disminuir la hemoglobina glicosilada en 0,7 a 1,8. Pero tenemos, hay que sumar los riesgos, las reacciones adversas, tanto del uno como del otro. Entonces ahí sumamos lo de la glitazona, los edemas, las anemias y todo lo demás que se puede presentar tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? ¿Sí? Esos son los efectos adversos. Entonces, puede haber disminución en un 50-60 miligramos por decilitro, ¿sí? Luego tenemos la sulfonilurea más acarbosa. Yo pienso que es una combinación estable, regular, que no implica mucho riesgo, ¿no? Porque el uno actúa de una manera, no toca la insulina, la carbosa, y la sulfonilurea sí la toca, ¿no? Sí, no está demostrado, además que la carbosa pueda producir hipoglicemia, pero la sulfonilurea sí. La carbosa, ojo, lo que más produce por efecto a nivel intestinal es trastornos gastrointestinales, ¿sí? Entonces, estamos hablando que puedes bajar el nivel de hemoglobina glicosilada. Entonces ahí damos, si se dan cuenta, ¿no? Está bien, 0,7, pero la sulfonilurea puede dar hasta 1 a 1,5% de bajada de la hemoglobina glicosilada. Entonces, un intermedio más o menos evidenciado, porque esto es evidenciado, revistas que han evidenciado. 1.3% y puede bajar un 40 miligramos por decilitro. Y la meglitinida, en este caso la natrilinida, que es más o menos como sulfonilurea, tiene el mismo efecto, un poquito más reacciones adversas a nivel respiratorio, pero de ahí también tienen el problema del efecto antabús y todas esas cosas, aumentan los niveles, un poquito aumento de peso, puede dar hipoglicemia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el otro? Sí hay disminución de la hemoglobina glicosilada, pero más metformina, que es una de las que más produce disminución, se ha evidenciado que las dos están más o menos en el 1,4% de disminución. Recuerden, por ejemplo, paciente, vamos a ponerle un ejemplo un poco fuerte. Pongámosle que el paciente tenga 9% de hemoglobina glicosilada. Ese paciente tiene un promedio de 3 meses atrás, todos los días, aproximadamente de 210, 215 miligramos por decilitro. Entonces, si nosotros comenzamos el tratamiento con metformina y nateglinida, ¿sí? Si le tomamos al mes, no va a bajar mucho, ¿no? Porque tenemos los 2/3 de los antiguos 3 meses y el mes nuevo. Si le tomamos a los 2 meses, bueno, va a bajar un poquito, pero donde vamos a evidenciar el tratamiento en sí de la metformina y la meglitinida es a los 3 meses, después de haber obtenido el último valor. Yo les digo, puede ser 9. Entonces, si asociamos los dos tranquilamente con una buena dieta que haga el paciente y algo de ejercicio, el paciente podrá estar en 7,2, 7,3 máximo por ciento como estándar de hemoglobina glicosilada. Y asociando un poco más, esta dupla la damos un mes más y ya prácticamente está en el valor de 7, que es lo que nosotros queremos. Puede bajar 40 miligramos por decilitro ayuna o postprandial, ¿no? La insulina está por encima de todos. La insulina es lo que le falta. ¿Qué es lo que le falta? Entonces, la insulina tiene una buena disminución de la hemoglobina glicosilada. Se ha reportado un poquito que la insulina puede más bien producir aumento de peso.
pero ligeramente, ¿no? Y la insulina es la que más produce hipoglicemia. Es la droga que más produce hipoglicemia de todos los antidiabéticos. Las glitazonas retiradas del mercado. Por ejemplo, tenemos el caso de la troglitazona retirada del mercado por hepatotoxicidad grave. Miren, jóvenes, yo he visto morir a médicos jóvenes, digamos jóvenes, menos de 60 años. Estaban en la flor de la vida y ya estaban con sus trabajos, de pronto sus 2 trabajos, sus carros, su casa, su familia y todo lo demás, ¿no? Hijos. Porque por esas cosas de la vida se contagiaron de que trabajaron en un hospital y se contagiaron de tuberculosis. ¿Sí? Ahora hay contagio, pero tendrá con cuidado siempre. Entonces se sometieron a tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del paciente con tuberculosis? Las 2 drogas que deben estar siempre. Isoniazida, rifampicina. Por desgracia, por desgracia. Esas 2 drogas son hepatotóxicas. Y por desgracia el tratamiento normal de una tuberculosis es muchísimas semanas, que puede llegar a veces hasta los 9 meses. Se imaginen usted dar todos los días, todos los días, todos los días, 2 drogas hepatotóxicas. ¿Qué creen que pasó con esos médicos? Fueron 2, exactamente. Se desarrolló cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Por el consumo de la droga, porque ellos no tenían esa enfermedad. El uno alcanzó un trasplante hepático de cadáver y el otro no, el otro falleció. No me pregunten del otro, el que está con trasplante, pero no sé en realidad cómo esté ahora. Me imagino que debe estar bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos una hepatotoxicidad, preocupémonos. Pero cuando ya vemos una hepatotoxicidad grave, mejor saquemos el medicamento. Entonces, ahí va el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje. El paracetamol es inocuo, es sano, pero si ustedes le dan a un alcohólico, se puede producir una hepatotoxicidad grave. Fíjense cómo cambió de una acción casi inexistente, colateral, a una acción grave, que puede ser grave. O sea, todo depende de nosotros, médicos, si le provocamos una iatrogenia o normalmente no debe producirse. ¿Sí? Entonces me he quedado un poquito aquí porque está bien retirada, pienso yo, la troglitazona por hepatotoxicidad grave, ¿no? Y la otra, la roxiglitazona, fíjense cómo fueron retiradas poco a poco. Esa fue retirada por falla cardíaca, puede producir, o sea, hay evidencias que pudo producir falla cardíaca, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte. En este momento, en algunos países, no en todos los países, la mayoría ya fue retirada. Se utiliza solo la pioglitazona. Las otras ya no. Ya esto ya les dije, ya. Vamos a ver si hay una cosita por acá. Ya miren, esto es un dato histórico, ¿no? Posteriormente desarrollaron 3 principios activos, ¿no? La troglitazona ya le dije que fue retirada por la toxicidad hepática grave, ¿no? La roxiglitazona también cardíaca y un poco de cosas más, ¿no? También fue retirada, la primera en el 2000, la otra en el 2010. Fue retirada del mercado. Y la pioglitazona, la OMS y el Centro Mundial de Farmacovigilancia, que está en Uppsala, Suecia, también mandó una alerta medicamentosa a todos los países del mundo, ¿no? De que tengan mucho cuidado con la pioglitazona, porque es una droga que está relacionada, no que produce. Las instituciones internacionales se cuidan mucho con la palabra. Acuérdense que la OMS, la OPS son órganos de asesoría, no son órganos para cumplimiento
a rajatabla de lo que ellos dicen. Ellos asesoran a los países, nada más. Entonces, manda la alerta por presencia de tumores de vejiga en ancianos, más que todo en personas mayores, ¿no? Entonces, esa es la situación real que en este momento, bueno, ya les dije, 15 a 30 una vez al día, hasta 45, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto porque aumento de peso, anemia, ya les mencioné, hematuria, disfunción eréctil, flatulencia, cuando es combinada con sulfoniluria, ¿no? Con metformina y polisemia, pero no por la metformina, sino en este caso sería por la sulfoniluria. La pioglitazona no está evidenciado que produzca polisemia, aumento de peso, aumento de la creatinfosfoquinasa, artralgia, ¿no? Y con insulina en el 2, diabético tipo 2, edema, hipoglicemia, aumento de peso, bronquitis, artralgia, dolor de la espalda, disnea, insuficiencia cardíaca. Ya, entonces ahí hay como un resumen, ¿no? Como un resumen. Esto no ha variado, ¿no? Sigue igual en relación pues, al resto de un ratito. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos que recordar esto, ¿no? Problemas asociados al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Ganancia de peso. ¿Quiénes así producirían ganancias de peso? Sulfoniluria, meglitinib, un poco de duda con la glitazona, insulina sí. Efectos adversos gastrointestinales. De ahí ponemos a la carbosa. Ahí está, inhibidores de la alfa-glucosidasa y las biguanidas. Las biguanidas producen efectos adversos gastrointestinales. Por ejemplo, produce diarrea, sabor metálico, sí, un poquito de náusea en un momento, pero todo es superable, ¿no? Hipoglicemia sí, las tres, sulfonilurias, meglitinidas, insulina, o sea que no se admite duda para la hipoglicemia. Insuficiencia renal, no es que la produce, pero con biguanida hay que tener un poquito de cuidado con insuficiencia renal. O sea, no se la puede utilizar, porque puede, aparte de la renal, puede producir acidosis láctica, ¿no? Sulfonilurias, ¿no? Menos la gliptidona que se puede utilizar. Insuficiencia hepática, glitinida, biguanida, alfa-glucosidasa, cardíacas, glitazona y biguanida, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Tratamiento de diabetes, de los trastornos fisiopatológicos, bueno, ingreso de glucosa de tubo digestivo, bloquea las enzimas, los azúcares por la carbosa, ¿no? Resistencia a la acción de la insulina, las glitazonas y la metformina, eso está comprobado, bien evidenciado. Entonces, ¿cuál es la droga que tenemos para usar? La metformina, no hay otra. Disfunción de las células beta, sulfoniluria, glimida, y pérdida de la función beta no logrado todavía, no logrado. Entonces, el objetivo es disminuir la hiperglicemia. Un diabético no la va a superar, que quede claro. La hiperglicemia postprandial. La hiperglicemia postprandial es excelente para un diabético en 139 miligramos por decilitro. Y 139 es diabetes. Pero a un diabético le tomamos la postprandial a las 2 horas y sale eso, el diabético está muy bien controlado. Pero a un no diabético, por esas cosas de la vida, le hacemos la capilar, le controlamos y le saldrá 80, 85. Normal, porque él no es diabético, o sea, su insulina está trabajando maravillosamente bien, o sea, con él no va a haber ningún problema. Mecanismos de la saciedad, rol del vaciamiento gástrico y efecto incretina, ¿no? Ya vamos a ver eso. Ya, esas serían las incretinas, ¿no? Las incretinas son hormonas peptídicas secretadas por células enteroendocrinas del tracto gastrointestinal. Ya, en primer lugar eso. Hormonas peptídicas secretadas por células enteroendocrinas del tracto gastrointestinal. Modulan la secreción de los islotes pancreáticos como parte de un eje enteroinsular. Otros efectos sobre la hemostasis de nutrientes.
Ahora, exógenamente, ¿no? Las dos principales, o sea, las que vamos a modificar, las dos principales incretinas con efecto sobre el metabolismo de la glucosa son el GLP-1, el primero, el numeral 1, que es el GLP-1, el péptido similar al glucagón, y el G, el numeral 2, que es un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Esas son las dos hormonas endógenamente que nosotros tenemos, que se activan ante la comida por vía oral. Sí, o sea, estas sustancias no son nada nuevas, ¿no? Estas hormonas no fueron identificadas por alrededor de los años 1930 y su función potencia en el tratamiento de la diabetes mellitus, ¿no? Se valoró por completo hasta los 1960. Estas incretinas pertenecen a la familia de péptidos como el glucagón y se producen en el tracto gastrointestinal y se liberan cuando los nutrientes ingresan al intestino. ¿Sí? O sea, necesita que la persona coma por vía oral, porque puede haber alimentación parenteral. Tras su liberación, las incretinas estimulan la secreción de insulina. Eso sucede maravillosamente bien en un no diabético. En un diabético hay ciertos problemitas. Ya. Las dos hormonas incretinas importantes son la HIC, que es el polipéptido inhibidor gástrico o polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente, y el GLP-1, péptido similar al glucagón. Entonces, estas hormonas enteroendócrinas, ¿no? Influyen en la hemostasia de la glucosa. Entonces, los investigadores ya desde esa época vienen manejando la hipótesis que se descubrió que la glucosa administrada por vía oral, cuando hablamos de glucosa, saben que hablamos de alimentos. O sea, los alimentos, póngase a la idea de cualquier alimento, puede ser un arroz con menestra, bueno, ya, ese alimento administrado por vía oral produciría mayor estimulación de la liberación de insulina que cuando se alcanzaba un nivel de glucosa equivalente por vía intravenosa, por ejemplo, en una alimentación parenteral, ¿no? Que a un paciente con pancreatitis aguda se le da alimentación parenteral, ustedes lo saben. Entonces, este fenómeno bien descrito se lo denomina el efecto incretina. El efecto incretina más o menos representa un 60% de la liberación, ¿no? De la liberación total de insulina luego de una comida, repito. El efecto incretina representa el 60% de la liberación total de insulina luego de una comida en un paciente no diabético. Ahora, bueno, esta es una sustancia que ha salido últimamente y que podría estar relacionada en el uso ¿no? En la diabetes tipo 1, sí, amilina se llama un polipéptido amiloide del islote constituido por 37 aminoácidos, es cosecretado junto a la insulina desde las células beta, ¿no? Sus niveles plasmáticos aumentan en respuesta al estímulo nutricional igual, ¿no? Y su secreción también es estimulada por glucagón, LP1 y agonista colinérgico. Es inhibido por la somatostatina e insulina. Entonces, el HIC, o sea, el polipéptido inhibidor gástrico. Estas serían parte de las características, ¿no? Del HIC, del polipéptido inhibidor gástrico. Es un péptido de 42 aminoácidos, producido en las células K enteroendócrinas del duodeno, el HIC, perdón. Y aquí viene lo que ustedes ya se deben aprender y tienen que aprenderse, o sea, repitan 10 veces hasta que se les quede esa palabra, ¿no? Fíjate aquí. Dipeptidil, peptidasa 4. Dipeptidil, peptidasa 4. Ya. Entonces,
Este de aquí es inactivado por la dipeptidilpeptidasa 4, que es una enzima natural que degrada las hormonas incretínicas. ¿Sí? O sea, aparece el alimento, se liberan las hormonas incretínicas y aparece este bandido, ¿no? Este dipeptidilpeptidasa 4. Y esto se ve más evidentemente en un diabético. Entonces, el GIG es secretado después de la ingestión de nutrientes, funciona como incretina, efecto incretina, y mejora la secreción de insulina dependiente de glucosa. El otro es el péptido similar al glucagón, ¿no? Ya. El GLP-1. Este es un péptido intestinal de 30 aminoácidos producidos por las células L-enteroendocrinas en el hilo distal y colon. ¿Está bien? Bueno. Se secreta después de que comienza la ingesta de la comida, ¿no? Vida media corta en minutos, y también inactivado por dipeptidasa 4, que es una enzima natural que degrada las hormonas incretínicas GLP-1 y GIP. Entonces, el GLP-1 controla la glucosa sanguínea principalmente estimulando la secreción de insulina e inhibiendo la secreción de glucagón que produce hiperglicemia, como ustedes saben, y el vaciamiento gástrico. También actúa este GLP-1 en regiones a nivel central importantes para la saciedad. Promueve la expansión de la masa de células beta por estimulación de su proliferación e inhibición de la apoptosis. Ya, este es un cuadrito diferenciado, que en todo caso tiene mucho tiempo, ¿no? Pero miren, hay una situación, las incretinas, a ver, déjenme ver exactamente. Ellos pueden haber aparecido por 1990, 95, eran conocidas como incretinos miméticas, ¿no? Después ya se quedaron como incretinas, ¿no? Sí, pero en todo caso sí tuvieron espacio, comenzaron con buen espacio y en este momento se podría decir, en mi humilde concepto, que están entre los 4 mejores antidiabéticos que existen, ¿no? Junto a la metformina, a la sulfonilurea y a los inhibidores de la reabsorción de glucosa y sodio a nivel renal. Más o menos así sería la escala jerárquica, ¿no? Entonces, miren, en un resumen, hacia ahí, ¿no? Estaríamos hablando que el GLP-1 es secretada de las células L en el hígado y el colon, ¿no? Ya eso está claro. Estimula la secreción de insulina con un patrón glucosa dependiente. Inhibe el vaciamiento gástrico. Bueno, el paciente se siente lleno, ¿no? Reduce la ingesta de comida e induce pérdida de peso. Estamos hablando del GLP-1. Inhibe la secreción de glucagón, inhibe la secreción. No nos interesa que haya mucho glucagón porque esto tiende a aumentar la glicemia. Inhibe la secreción de glucagón con un patrón glucosa dependiente y es deficitario. Aquí viene la pregunta, la frase clave. Tanto la una como la otra son deficitarias en la diabetes tipo 2. Ya. El HIC, este es secretado desde las células K en el duodeno. Estimula la secreción de insulina con un patrón glucosa dependiente. Efectos mínimos sobre el vaciamiento gástrico, no tiene efectos significativos sobre la saciedad del peso, o sea, es indiferente al peso, ¿no? No parece inhibir este de aquí la secreción de glucagón, ¿sí? Pero tampoco la va a aumentar. En niveles normales, pero respuesta disminuida en el diabético tipo 2. Por eso es que los investigadores, ¿no? Pasan 20 horas en un laboratorio ya de investigación y se dedican a una, ¿no? Como se obsesionan de algo hasta que sacan a luz algo que para la humanidad sirve mucho, ¿no? Entonces, mire, lo que puede suceder es más o menos esto, ¿no? Un ratito.
Un ratito. Un ratito. Entonces miren ustedes en la parte de arriba. Ingesta. Tiene que haber ingesta de comida. Tubo digestivo y comienza la secreción de incretinas, LP1 y GI. Perfecto, ¿no? Pero en el diabético aparece este que está aquí. El dipeptidilpeptidasa 4. Y bloquea prácticamente al GLP1 y al GIC, lo hacen inactivo. O sea, no hay esa respuesta, es porque este que está aquí, este dipeptidilpeptidasa 4, bloquea la acción. Entonces, normalmente ya ustedes saben lo que va a pasar por la acción del GLP1 y el GIC, que disminuye los niveles de la glicemia, ¿no? ¿Sí? Y del glucagón, a ver, aumenta los niveles de glicemia y disminuye los niveles de glucagón, así es. Entonces, vamos a poner algunas diapositivas, entonces, para que ya nos quede claro, ¿no? Que tiene que haber ingesta de alimentos para que esas hormonas se activen. Las incretinas, ¿no? Entonces ingresa el alimento al tracto gastrointestinal y produce la liberación de las hormonas LP1 y GI, ¿no? Entonces ahí la insulina aumenta la captación periférica de glucosa, perfecto, y la insulina aumenta y el glucagón reduce la liberación de la glucosa hepática. Perfecto, ¿no? Ya, esto sería en un estado bueno, ¿no? Ya. Aquí vamos a ver algunas cosas de lo mismo prácticamente, ¿no? Ante la ingesta de alimentos aparecen los dos, el GI y el GLP1. Células beta mejoran la secreción de insulina dependiente de glucosa y preservación y expansión de la masa beta celular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el efecto del peptido-1 similar al glucagón, el EP1, actividad en metabolismo. Eh, Ya, miren ahí. Ya. LP1 se segrega ante la ingesta de alimentos. Y eso nos queda claro. Tiene que haber alimentos. Aumenta la respuesta a las células beta, potencia la secreción de insulina, promueve la saciedad y reducen el apetito. Células alfa disminuyen la secreción prandial de glucagón y en el hígado, por disminución del glucagón, se reduce la producción hepática de glucosa y en el estómago ayuda a regular el vaciamiento oral. Este es el más exacto para saber cómo es que actúan estas hormonas en el organismo. Ya, este es el GI. Siempre con los alimentos. Te estimula la lipoproteína lipase, factor óseo anabólico, tejido adiposo, captación de glucosa dependiente de insulina, ¿no? O sea, aquí ustedes ven, un ratito. Ya. La sincretina, vida media menos de 2 minutos al ser degradada por el dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, entra la comida, ya entra la comida, se produce la liberación y aparece esta enzima dipeptidilpeptidasa 4 y las degrada inmediatamente. Entonces, prácticamente no hay ninguna acción en el diabético del GI ni el GLP1. Y los análogos, ya, ahí están comenzando ya a ver los fármacos. Análogos LP1 resistentes al dipeptidilpeptidasa 4, DPP4. Entre la comida, la liberación de las hormonas y las acciones, ¿no? Es degradada inmediatamente, ¿no? Entonces, miren lo que sucede. Entonces, al actuar estos fármacos que están aquí, puede ser la hexenatida o la liraglutida,
lo que va a ocasionar es esto. Degradan rápidamente a la enzima de peptidasa 4. O sea, permiten, no en un 100%, pero en un efecto muy interesante, la acción de las enzimas HIT y el GLP-1. Ahí tenemos las drogas, ¿no? ¿Sí? Igual pasa acá. Ya. Entonces, efecto del péptido similar al glucagón, activa el metabolismo de la glucosa, aumenta la respuesta, promueve la saciedad y reduce el apetito, ¿no? Eso yo creo que ya les digo. Sí, esto ya les dije, sí. Fui para atrás. Ya, estos son los otros también, miren. La sitagliptina, vilaglictina, saxagliptina. La comida sí, liberación. Entonces, se libera esa enzima de peptidasa 4 y estos inhibidores de la dipeptidasa 4, que son la sitagliptina, vidagliptina y saxagliptina, desaparecen a la enzima de peptidasa 4 en un diabético. Entonces, hay buena acción de estas personas, ¿no? Entonces, y ya como resultado de la acción, del mecanismo de la acción farmacológica de la incretina, se evidencia, por ejemplo, ¿no? Tiempo de infusión de la glucosa oral, veamos, con verde, y glucosa intravenosa, efecto incretina, vean, efecto incretino. Esto lo que se quiere demostrar es que da resultados solo por vía oral. El efecto incretino comparativamente con el efecto incretina intravenoso, ¿no? ¿Sí? Ahí tienen. Ya esto ya les mencioné. Ahí tienen ustedes los niveles postprandiales de GLP-1 se ven reducidos en pacientes con diabetes tipo 2. Los niveles postprandiales GLP-1, ahí pueden ver ustedes tolerancia normal a la glucosa en amarillo, tolerancia alterada a la glucosa en rojo y diabetes tipo 2. Prácticamente no hay mucha producción de los niveles de GLP-1 en un diabético. ¿Sí? Ya, ahí tienen ustedes la descripción, ya esto ya lo hablamos. Creo que podemos seguir. ¿Sí? Y entonces los análogos de GLP-1, ¿no? Que inhiben esta sustancia, los de peptidasa 4, también son conocidos como los agentes incretinomiméticos. Efectos de la infusión de GLP-1 durante 6 semanas en un diabético mellitus 2. Reduce la glicemia en ayunas a 77 miligramos por decilitro. Es una cantidad un poquito baja, ¿no? Y la glicemia plasmática hasta 8 horas a un nivel de 100 miligramos por decilitro. Disminuyó los niveles de hemoglobina glicosilada en 1,3, significativo. Es significativo, es más o menos como las sulfonilurias, o sea, las incretinomiméticas, o sea, los análogos de dipeptidasa 4, los que bloquean la acción prácticamente, ¿no? Disminuyen en 1,3 la hemoglobina glicosilada. Ahora, disminuye el peso corporal, o sea, bajan el peso, interesante para cualquier persona, pero los que utilizan esto son los diabéticos. 2 a 3 kilogramos como promedio, no en una semana, no en unos meses. E incrementa la sensibilidad a la insulina en el diabético tipo 2 para que la insulina pueda trabajar bien y enviar la glucosa al músculo, principalmente. Ya, hay una combinación, ¿no? Que ustedes pueden ver entre estos agentes, ¿no? Incretinomiméticos como la exenadina, más metformina, o sea, en investigación se pueden asociar los fármacos. Lo importante es evidenciar en fase 4, ¿no? Porque esto ya está en circulación. Entonces, hablamos de fase 4. Una proporción de sujetos que alcanza hemoglobina glicosilada al 7%, fíjense, 7%. No pone cuánto tenían antes, pero en todo caso, 7% es un éxito. A la semana 30. Placebo, tuvo una modificación, 13%, insignificante. 5 microgramos de exenadina
32% y 10 microgramos de exenadina con metformina, 46%, ¿no? Estamos hablando de que esta asociación incluso puede dársela con las biguaninas. Cambios en el peso corporal por la exenadina en combinación con metformina, miren el placebo, no cambia mucho el peso, se mantiene. ¿De cuántas semanas estamos hablando? 30 semanas. Ya. Entonces tiene 5 microgramos de exenadina y 10 microgramos de exenadina baja a 2,8. Ya, esto es una evidencia. Esto es una evidencia. O sea, las incretinas bajan el peso. La utilización de la exenadina sola o en combinación con metformina o sulfonilurea demuestra una reducción de la dosis dependiente de la glucosa en ayunas. Reducción de la dosis dependiente de la hemoglobina glicosilada, reducción de la dosis dependiente del peso corporal, si estamos viendo bien esto. Reducción de la dosis dependiente de la hiperglicemia postprandial, ¿no? Y mejoría de las funciones de las células beta. Sí, están autorizadas por el FDA, bueno, está el nombre, en inyección subcutánea, 2 veces al día. Eso no le va a gustar mucho a la gente. Y el animal, el animalito, ¿no? Tremendo animal. ¿Dónde salen los derivados de la exenadina? Originalmente aislado de las secreciones salivares de un lagarto, el Gila monster, y se lo encuentra circulante en relación a la ingesta de alimentos. ¿Sí? Ya. Estrategias desarrollando incretino miméticas de acción prolongada. Ahora, ¿no? Sí, exenadina, liberación lenta, acción prolongada, unido a la albúmina y unido a otras macromoléculas, ¿no? Análogo de acción, lenta absorción, larga vida, estabilidad, contra el dipeptidil peptidasa 4. ¿Qué es el objetivo? Liraglutide, eso es también un análogo, ¿no? Incretino mimético. Inyección diaria en diabetes mellitus tipo 2, miren un placebo, ¿no? Ahí estamos hablando de 24 horas. Y acá estamos hablando de la glucosa plasmática. Un placebo, sí, bajo algo, pero en todo caso con la liraglutide bajo totalmente, ¿no? ¿Sí? Aumentando los niveles LP1 inhibiendo a la dipeptidasa 4, eso ya les mencionaba. Ya. Lo mismo con otros inhibidores, hay disminución, o sea, hay evidencia. No hay como mirar para atrás ni dudar porque sí hay evidencia. Entonces, hay más en este momento, la sitagliptine, vidagliptine y hay otros que están en estudio, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Efecto de una molécula nueva que se está estudiando, el diabetes tipo 2, tratado con dieta, ¿no? Ahí pueden ver ustedes placebo, aquí arriba, placebo, y esta molécula nueva. Miren, la molécula nueva con 100 miligramos, prácticamente de una línea basal inalterable, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de 180 minutos, que difiere de un placebo, hay un aumento de los niveles de glucosa. Ya. Y este es un estudio que se hizo con esta molécula nueva, AF237, siendo el estudio agregado a metformina. Sí, se utiliza un placebo más metformina y este medicamento, esta molécula sería 237, 100 miligramos 4 veces al día, metformina. ¿De cuál fueron los resultados a lo largo de 12 semanas? Disminución de la hemoglobina glicosilada, en este caso 0,7 a 1,2. Ya. De manera significativa, ¿no? Disminución de la glicemia en ayunas y postprandial, que es lo que queremos, ¿no? Buena tolerabilidad sin náuseas ni vómitos y efectiva como monoterapia o asociada o adicionada a metformina. ¿Ya? O sea, está comprobada que solas y combinadas dan respuesta favorable, ¿no? Bueno, estos son los medicamentos ISLDG, que se los conoce como inhibidores de contransportadores de sodio y glucosa. La diabetes mellitus 2 es
la primera causa es ceguera, ¿sí? Hay que aceptarlo y reconocerlo así. Es la primera causa de ceguera en el mundo, cuando el paciente tiene niveles muy elevados de glicemia, se descuidó, se descuidó. Es causa también amputación no traumática. Está bien una amputación, o sea, nunca va a estar bien, pero una herida ya total, que se esté despegado todo, ¿no? Pero una amputación en una pierna que estuvo funcionando bien y de un momento a otro se la pierda, estamos hablando de amputación no traumática. Falla renal, una de las principales consecuencias que tiene el diabético es la falla renal y entrar a hemodiálisis. Muerte por problemas cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, los investigadores se dedicaron a estudiar todo lo relacionado a la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Y se dieron cuenta de que con solo bloquear la reabsorción de glucosa más que todo y de sodio, secundariamente, ¿no? Disminuían los niveles de glucosa en exceso. Se dieron cuenta de eso. Entonces, sí, los más utilizados son la canagliflozina, dapagliflozina, y yo les he venido mencionando, y la empagliflozina. Ya, en el 2016 estos fármacos entraron al Ecuador. Ya hay aquí, incluso combinados, ¿no? Ya. Entonces, estas drogas lo que van a hacer es eliminar el exceso de glicemia en ayunas y en todos los niveles, 80 miligramos más o menos. Eso es lo que se ha reportado que se puede encontrar utilizando estos medicamentos, ¿no? ¿Sí? Sin entrar a hipoglicemia, porque vale, es importantísimo, ¿no? Ahora, como yo les estoy diciendo que estas drogas también impiden la reabsorción de sodio. Entonces, si hay una disminución de la presión arterial, sobre todo la sistólica, en los pacientes, lo cual es significativo. Disminución del peso corporal, interesante, ¿no? No hay mucha baja de la hemoglobina glicosilada, cosa rara, ¿no? Pero en todo caso, yo no puedo hablarles 1,3, 1,4, 1,5, no, peleando el 1 estaríamos ahí, ¿no? Modesta elevación de los HDL. No he visto, digamos, evidencia de este dato, pero habría que ver si esto es así, excelente. Y sí se puede utilizar con el debido cuidado y la insuficiencia renal, ¿no? Ya, ahí hay un cuadro comparativo en que yo lo he puesto y que tiene que ver con la eficacia del control glicémico, el peso, la presión arterial sistólica, con DAPA, con CANA, con EMPA, estudios clínicos, ¿no? De más de 24 semanas de observación. Entonces, los parámetros a controlar, ¿no? Siempre ha sido con monoterapia. En la parte de arriba es monoterapia. Aquí está en la parte de arriba. Miren. Monoterapia. Y aquí es con metformina. Con metformina. Entonces, ¿qué se va a ver? Hemoglobina glicosilada, peso y presión arterial sistólica. Entonces, aquí está el placebo. Ay, perdón, déjenme ver. Sí, el placebo, y aquí está, ya entra la dapaglifosina, con 5 miligramos y con 10 miligramos. Ya, en todas hay una disminución de los tres parámetros, ¿no? Ya, por eso le digo, no aspiremos a 1,2, 1,3, no, está peleando el 1. Está por debajo incluso a veces de... Eso no es malo, ¿no? Lo importante es que lo baje. Luego tenemos con la canaglifosina, ya con la canaglifosina 300 miligramos, medio, ¿no? Bajamos a 1,03, la hemoglobina glicosilada, el peso también kilogramos, y la presión arterial sistólica también se la baja. Con la empaglifosina, con 10,25, hay 0,78, 2 de peso y 3,7. Ahora, cuando le agregamos metformina, ¿no? Metformina con la misma dosis y todo lo demás, la hemoglobina glicosilada de esta droga está en 0,84, peso 6,9, y hay una muy buena disminución de la presión arterial sistólica, ¿no? Con la canaglifosina no hubo efecto comparativo, pero sí hubo con las drogas, ¿no? Con las dosis, ¿no?
0,93, 4 y 3,6, ¿no? 0,93, 4 significativo, 3,6 bueno aceptable. Y con la EMPA si hubo tratamiento también con el placebo. 0,77 hemorroína glicosilada, 2,46 presión sistólica y 5,2 presión arterial. Entonces, vamos a concluir que lo más evidente que ha habido aquí en este estudio publicado es la disminución de la presión arterial sistólica, o sea, lo más significativo, que no lo produce pues ningún otro antidiabético. Pero insisto, esto se debe principalmente a la disminución en la reabsorción de sodio y a un aumento en la eliminación de sodio, ¿no? ¿Sí? Ya. Estos se utilizan por vía oral, una vez al día. Tiene una vida media de 12 horas, ¿sí? De 12 horas. Se utiliza como monoterapia o asociación con metformina o insulina. Estamos hablando de diabético tipo 2, solo en diabético tipo 2. No hay seguridad para usar insuficiencia hepática de presión de volumen escasa por diuresis y diuresis. Hay baja de peso, se produce luego la glucosuria. Es que tiene que haber glucosuria, va a haber glucosuria. Entonces, ahí ponemos la parte renal. O sea, siempre al diabético hay que controlarle la tasa de filtración glomerular. Cuando es menor a 45 ml por minuto, mejor no administrar. O sea, personalmente, a mí sí me inquieta un poquito, ¿no? Que estas drogas pueden aumentar la incidencia de fracturas, sobre todo en pacientes que estén con insuficiencia renal, por poca absorción de calcio y fósforo. Mayor reacciones adversas, como hay bastante azúcar en la orina, va a haber infecciones urinarias, que pueden ser por microorganismos bacterianos y de pronto micóticos, que es lo que más se encuentra, ¿no? Y las micóticas, ¿no? Entonces, pero un riesgo que sí es preocupante es, es la de aquí, ¿no? Es la de aquí. Es la cetoacidosis diabética que se produce, y como cosa rara, ¿no? En el diabético tipo 2, porque esto se produce más en el diabético tipo 1. Pero estas drogas sí están como señaladas que la pueden producir. Y el problemita, es que se puede producir con niveles no elevados de hiperglicemia. Entonces, el paciente tiene que tener mucho cuidado, trabajar con ese dispositivo para controlar glucosa, que también avisa cuando hay cuerpos cetónicos elevados y se avisa enseguida al doctor para que tome medidas, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Es un fármaco que se está utilizando ahora junto a la metformina en nuestro medio, ¿no? Sí, sí. Se están utilizando estas drogas, pues. A veces los diabéticos son inconstantes, ¿no? Toman un mes, toman 2 meses. No sé si sea médico particular, pero les cambia, ¿no? Pero no me he acercado, no he llegado a verificar si en realidad se cumple todo lo que dice ahí. Pero como hay evidencia, pues se debe aceptar que sí. Eso ya menciona. Bueno, esta es una hormona secretada por las células alfa, 29 aminoácidos producidas por las células alfa, los bebés del Angelman, del páncreas, que estimula la conversión de glucógeno en glucosa por el hígado en el metabolismo cetónico y en otros procesos bioquímicos y fisiológicos. Tiene efectos opuestos a la insulina. Eso sí lo sabemos. Bueno, la acción terapéutica, o sea, ¿qué es lo que hace el glucagón? Producir hiperglicemia. Producir hiperglicemia. Sí, un biotecnológico, indudablemente. Composición, cada frasco ampolla contiene glucagón cristalino, origen DNA recombinante en forma de clorhidrato, 1 miligramo, ¿no? Sí, ahí tiene las contraindicaciones, precauciones, eh, periodo de estrés, más que todo, y puede mascarar signos de infección y disminuir la respuesta a las mismas, ¿no?
Luego del uso prolongado, 2 semanas, se deben disminuir las dosis en forma paulatina para evitar una insuficiencia renal por deprivación. Bueno, tienen todas las interacciones: antiácido, aspirina, antibióticos, hipolipemiantes, diuréticos, fluoroquinolonas, hipolisemiantes, verapamina. Bueno, este es un cuadro que se puede presentar, ¿no? Este es el coma hiperosmolar del diabético tipo 2, generalmente, no estoy diciendo siempre, ¿no? Y el diabético tipo 1 casi siempre se presenta la cetoacidosis diabética, cuerpo cetónico y todo lo demás. Ya. Ahí tienen ustedes, el diabético tipo 1, probablemente que en los dos va a haber hiperglicemia. La glicemia está por arriba de 600 miligramos por decilitro. Va a haber acidosis, va a haber la cetosis. Entonces, esto es de ingreso inmediato al paciente, pues, a un hospital o a una clínica. O sea, ahí lo que se da es la insulina de acción rápida. Generalmente se da la regular. 2, 3 días el paciente, si está bien tratado, pues debe bajar los niveles de glicemia a 350, 320, hasta que se llega a 300 ya como que se ha ganado la pelea. Y se puede pasar incluso a la insulina subcutánea, ¿ya? Ya, es como hiperosmolar, hay que dar electrolitos al paciente y además dar insulina intravenosa también. Ya, estos son los objetivos del tratamiento, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Fluidos, mejorar la hidratación y la perfusión tisular, detener la cetogénesis. ¿Cómo la detenemos? Con insulina, porque los cuerpos cetónicos aparecen con niveles elevados de glicemia. El otro objetivo es descender la glicemia. Corregir los trastornos electrolíticos de potasio, bicarbonato, ¿no? ¿Ya? Y actuar sobre factores desencadenantes. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Si este paciente está internado en un hospital, es diabético, y de pronto tiene mayoría de edad, por decirle ya una cosa que se puede aceptar, ¿no? Es de tercera edad, una persona mayor, pero es diabético. O sea, como es diabético, tiene defensas bajas. Y como es persona mayor, también puede tener un poquito de defensas bajas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Dónde pululan las bacterias? En los hospitales. Entonces, tenemos que comenzar a darle antibióticos. Antibióticos. Porque si no, el paciente se nos puede ir con una neumonía nosocomial, que es lo que más da, la neumonía nosocomial. También puede dar problemas urinarios y también puede dar sepsis. Pero la más frecuente es neumonía nosocomial. Entonces, con eso lo controlamos al paciente, aparte de las otras drogas que se le están dando, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver si hay el nombre de algún fármaco. No, parece que no hay. Debería haber algún antibiótico, pero no. Ya, hiperglicemia secundaria a un tratamiento farmacológico. Eh, Ustedes tienen que aprender ya a recordar, ¿no? El diurético, tiacídico, clorotiacida, hidroclorotiacida, indapamida, clortalidona, diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida, que es el más utilizado en un hospital, va a producir hiperglicemia. Todos los demás producen hiperglicemia, ¿sí? Glucocorticoides producen hiperglicemia, antirretrovirales, negretol, ciclosporina, tracolimos, miclofenato de mofetilo, antipsicóticos, anticonceptivos y el otro, ¿cómo se llama? Antigripales. Anticonceptivos, un poco en duda, pero antigripales sí. Los antigripales sí producen hiperglicemia. Entonces, todas estas drogas en un diabético principalmente tienen que ser utilizadas con prescripción médica, para que sea el médico el que asuma, ¿no? Por cualquier cosa que vuelva a suceder, ¿no? Ya, esto lo vamos a... Ya, estas serían las causas de la cetoacidosis. Entonces, la cetoacidosis ocurre mayormente en el diabético tipo 1.
y puede estar asociada a una dosis inapropiada de insulina, ¿sí? Puede estar asociada a una infección, a una isquemia cardíaca, a una sepsis, a un sangrado gastrointestinal, a un trauma de vida, alcohol, embarazo. El 25% de los diabéticos, uno, no saben que son diabéticos hasta que no les aparece alguna complicación. Más o menos el 25%, como nuevos diabéticos. Causas de la cetoacidosis, pues, identificar cuáles serían, probablemente, ¿no? Y suplementar el uso de la insulina en bolos 0,1 unidades por kilogramo de insulina regular intravenosa. Eso es lo que les digo. A nivel intravenoso es la regular, la de primera elección. Mantenimiento, pues, 0,1 unidades por kilogramo por hora, insulina regular. Cambiar solución IBA destroza 0,45 a normal salina, ¿no? A la fisiológica, ¿no? Cuando la glucosa esté por debajo de 300 mg por decilitro. Es mejor trabajar con solución salina. Y corregir los trastornos electrolíticos, ¿no? Eh, sí, puede darse en grupos etarios distintos, ¿no? Estas situaciones graves, ¿no? Puede darse en potasio, asegurar que tiene función renal, añadir 20 a 40 mil equivalentes de cloruro de potasio, fósforo, magnesio, siempre hay, el objetivo es corregir, ¿no? ¿Sí? El manejo del estado hiperosmolar, o sea, el coma hiperosmolar, el diabético tipo 2 principalmente. Administramos un bolo inicial de 0,15 unidades por kilo en bolo intravenoso. Se continúa un poquito menos, apenas menos, ¿no? 0,1 unidades por kilogramo hora hasta que los niveles de glucosa en sangre lleguen a 250, 300. Eso es lo que les digo yo. El objetivo es que llegue, primer objetivo, como decía el primer puerto, lleguemos a eso. 250, 300. Si los niveles de glucosa no disminuyen entre 50 a 70 miligramos por hora, se puede incrementar la dosis de la insulina que se esté dando al doble. ¿Sí? Una vez que los niveles de glucosa estén en 300 miligramos por decilitro, se debe agregar dextrosa a las soluciones parentelares y ajustar la dosis de insulina. Ya, ahí puede cambiar, ¿no? Cuando ya está el paciente restablecido, ya no está con niveles de 500, 600, ¿no? Pero se sigue dando la insulina. Cuando mejora el estado neurológico del paciente y se puede iniciar la vía oral, se ajusta la administración de insulina en pulsos por vía subcutánea. Primero subcutánea y después, ya cuando vaya a bajar, si el paciente ha estado tomando el oral, se maneja la oral. Oral de antidiabéticos orales. Bueno, esto es una cosa que se puede presentar en el diabético cuando no está bien protegido, no está bien cuidado. Estamos hablando de la polineuropatía diabética. Es una enfermedad que está presente. Enfermedad caracterizada por una pérdida progresiva de fibras nerviosas periféricas. 50% de los pacientes diabéticos la padecen dentro de los primeros 10 años de evolución de la enfermedad. 10 años, ¿no? Fíjense. El 11% de los pacientes con neuropatía sufren dolor neuropático periférico diabético. Cosas serias. Más o menos así es la repartición anatómica de la polineuropatía, ¿no? ¿Ya? El tipo 1 es más frecuente a partir del quinto año. Y el tipo 2 puede aparecer en cualquier momento, incluso al poco tiempo del debut de la diabetes mellitus, que de pronto el paciente se dio cuenta a los, qué sé yo, a los 35 años que es diabético, pero él fue diabético ya desde los 30. Pero la primera vez que detectaron fue a los 35, o sea, ya tiene sus años. También por eso que dice, en el diabético tipo 2 puede aparecer en cualquier momento. Esa es la forma en que puede aparecer la polineuropatía, más que todo la periférica, ¿no? Un dolor muy significativo, ¿no? La categoría de la neuropatía periférica puede ser sensorial, cuando hay una pérdida de la sensibilidad, incapacidad para notar presión,
cambios de temperatura, sensación de hormigueo, usted está tranquilo, el paciente está tranquilo y de pronto siente algo raro, ¿no? Su dedo de los pies principalmente, o una quemazón de un momento a otro, aumento del umbral del dolor punzante. Motora, hay pérdida de la fuerza, dificultad en la coordinación y control de movimiento. Y autonómica, ¿no? Autonómica, esa es la que pasa a veces en los pacientes. A veces el paciente está bien y de pronto comienza a tener, lo que más frecuentemente se ve ahí es diarreas. Diarreas, o sea, y eso lo vamos a mejorar con mejorando los niveles de glucosa en sangre. Puede haber alteración de la frecuencia cardíaca, puede haber diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, problemas urinarios, sí, vamos a encontrar problemas urinarios. Hay personas que tienen infecciones urinarias a repetición, ¿no? Entonces el médico observa, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, le dice. Tráigame una glicemia. O sea, el médico se orienta, sea hombre o mujer, Si tiene infecciones a repetición urinaria, veamos su nivel de glicemia, cómo está en el organismo, ¿no? Alteración del alivio, generalmente para disminución y mareo, ¿no? Bueno, esas son las opciones farmacoterapéuticas, los antidepresivos. Uno de los que más se utiliza es la pregabalina, ¿no? La gabapentina, carbamazepina, la motrigina, valproico, oxacarbazepina, topimarato, los agentes tópicos como la capsaicina, lidocaína, nitroglicerina, los opioides también, oxicona, tramadol, codeína, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta droga se la ha estudiado mucho, pero tiene efectos adversos como somnolencia, estreñimiento, la duloxetina. Ya. Se está investigando, por ejemplo, 3 brazos de tratamiento, o sea, se está siguiendo uno con duloxetina, otro con duloxetina, gabapentina y otro solo con pregabalina, que son los que más se utilizan para la polineuropatía diabética, ¿no? Tienen ustedes los de primera generación, los de segunda generación, los que más se utilizan. Se utilizan un poco más. Bien, ustedes ahí no van a encontrar AINES, no van a encontrar, déjenme ver, los tratamientos tradicionales analgésicos, ¿no? Encontramos drogas que por mecanismos a veces de actuar a nivel de las bombas, a nivel central, bomba de potasio, bomba de cloro, pueden actuar, sobre todo en el caso de los antiepilépticos, ¿no? ¿Sí? O drogas fuertes, porque hablar de fenitoína es hablar de una droga fuerte, fue muy buena, pero fuerte. El ácido valproico también es un antiepiléptico. En este momento el ácido valproico termina siendo el mejor antiepiléptico para el gran mal, en este momento. La gabapentina, la gabalina en el EMA, en el FDA, ¿no? Miren, los aceptan en la neuropatía diabética, sobre todo la pregabalina, que es el que más se utiliza. Recibió aprobación del EMA a la dosis de 300 y 150, inicio rápido de 1 a 3 días. Y otros más que son los opiáceos, la oxicodona retardada y el tramadol. El dolor es intenso, puede ser grado 6, 7 más. Durante 6 semanas, 200 miligramos día de tramadol, que sería el que más se utiliza. Hay otros estudios, pero no son específicos para el dolor neuropático, riesgo de convulsiones. AINES, pero muy poco, ¿no? Debido a que pueden producir riesgo de sangrado digestivo y daño renal. Y como esto ya es permanente, porque esto ya no regresa. La ceguera, el daño renal, el daño periférico, la amputación en el diabético, ya no regresa. O sea, puede haber más. Y ahí tenemos otro fármaco, mixeletina y levodopa, ¿no? Ya. Vamos a descansar unos 15 minutos, ¿no? Descansen unos 15 minutos y ahí seguimos. Voy a darles algo
Este es un nuevo grupo que hay, ¿no? Bueno, estamos hablando de unos 15, 20 minutos.